Buenos días. ¿Cómo están? Encantada de estar acá. Una vez más, gracias a Vicky y a todo el equipo de ProBarranquilla por esta invitación. Me encanta participar en el día de hoy en este panel con este tema y con estos invitados de lujo. Yo les voy a hablar 10 minutos, tengo un espacio breve para darles una introducción que creo que serán luego puntos para la discusión que sigue. Les voy a hablar de biodiversidad y cambio climático y cómo esto es cada vez más una agenda que cobra relevancia para el sector empresarial y para la manera de hacer negocios. Voy a dividir esto en tres partes, un poquito qué es lo que pasa frente a la biodiversidad y cómo es esa interacción con el cambio climático. En segundo lugar, cómo empieza esto a tomar relevancia en la agenda global. Y en tercer lugar, un poco cuál sería una ruta para empezar a hablar de estos temas. ¿Por qué son dos desafíos interrelacionados? Y muchos dirán, estamos entendiendo el cambio climático y ahora un nuevo tema. En el último siglo, pero desde 1970 hemos perdido 68% de, eso se llama el índice de vida en el planeta, de las especies en el planeta. Este índice es aún más grande en Latinoamérica. Las cifras para Latinoamérica son de 94% de disminución y este índice de especies silvestres lo que muestra es también salud de los ecosistemas. Entonces, las condiciones, digamos, en Latinoamérica son bien dramáticas. Y esto, ¿cómo se relaciona con el cambio climático? Ya vuelvo allí. Cuando hablamos de cambio climático y hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que a nivel global las emisiones fundamentalmente provienen de la energía. El transporte, la energía que usamos para producir, el consumo de los edificios, etcétera. El 18% proviene de temas como cambios de uso del suelo y bosques, o algo que llamamos AFOLU. Sin embargo, cuando miramos cómo se comportan las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, el 71% de las emisiones que generamos provienen precisamente de ese sector, cambios de uso del suelo y temas relacionados con bosques. ¿Por qué es importante esto? Cada vez oímos hablar, no, si Colombia genera pocas emisiones, realmente tenemos un impacto muy bajo en las emisiones globales. Somos sobre todo víctimas, digamos, de esas emisiones en buena medida porque somos un país altísimamente vulnerable, pero tenemos una gran responsabilidad y así se ha comentado más recientemente, así se mostró en la COP. Países que tenemos la Amazonía tenemos una enorme responsabilidad y un papel muy importante y estratégico que jugar en la lucha frente al cambio climático. De esta pérdida de biodiversidad, de hecho, el 50% de esta pérdida de especies se explica en buena medida por el uso del suelo, de los océanos y por la sobreexplotación. El cambio climático juega un rol importante, pero fundamentalmente son los cambios de uso del suelo y los océanos, sobre todo para alimentos, de donde proviene esta pérdida de biodiversidad y en nuestro país pues está asociado a la pérdida de suelo. Y las cifras de deforestación son dramáticas y lo hemos visto así. Desde 1990 hemos perdido 10% de nuestra superficie de bosques por deforestación, obviamente atado a problemas diversos en el territorio, pero esto muestra la naturaleza del problema y solo esto es en el Amazonas. Hemos perdido ecosistemas de toda naturaleza, humedales, ecosistemas asociados a páramos, por supuesto, también. Estas fotos son fotos de cómo están hoy esta expansión. ¿Cómo es esta relación entre cambio climático y biodiversidad? Y esto seguramente no es un tema familiar para todos y muchos que trabajamos en estos temas a veces damos por sentado que todos entendemos y entendemos que tiene complejidades, pero es importante entender esa relación en la deforestación y no solo la deforestación del Amazonas, hablamos de ecosistemas diversos estratégicos, pues tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático por diversas razones. Uno, porque los bosques son grandes sumideros de carbono, por una parte, pero al mismo tiempo la pérdida de bosques genera emisiones de gases de efecto invernadero, como ya lo vimos en las gráficas que les monté. Pero además dependemos del agua para subsistir, para producir, para vivir en general y el 75% del suministro de agua proviene de los bosques. Los bosques y los humedales juegan además un papel muy importante en la regulación hídrica. La pérdida de bosques o la pérdida de ecosistemas tiene incidencia en inundaciones, pero también en la regulación de las temperaturas, en la generación de incendios, por ejemplo, y aumenta el cambio climático aumenta la severidad de los eventos que, como ya les mencioné, en un país como el de nosotros, altísimamente vulnerable, porque además tenemos temas críticos asociados a la infraestructura, cómo pensamos el largo plazo, cómo pensamos la inversión, pues nos hace mucho más expuestos. Lo vemos en las inversiones que hacemos y este tema de biodiversidad una vez más cobra relevancia
para pensarlo desde temas de infraestructura, por ejemplo. Creo que se les hace bastante familiar. Pero problemas de infraestructura como estos son comunes en general porque esta visión de cómo pensar una infraestructura que esté en línea no solamente con esta exigencia del cambio climático y el reto que significa, sino también en armonía con los ecosistemas es algo que no hemos pensado históricamente y que hoy claramente cobra mucha más relevancia. ¿Cómo estamos empezando a ver este tema de biodiversidad? El clima definitivamente ha cobrado un papel muy relevante en la agenda, lo entendemos más, entendemos qué significa para el sector privado cada vez más, estamos haciendo cada vez más retos, emisiones, preguntándonos de qué se trata. Sin embargo, el tema de biodiversidad todavía no está tan presente en la agenda. No he encontrado una gráfica más diciente que esta, pero muestra bien esta relación entre una recesión que estamos viviendo, la pandemia, que trae retos socioeconómicos muy importantes, lo mencionaba ahorita en el video Vicky también, el cambio climático como ese gran riesgo al que nos enfrentamos como humanidad y que está poniendo en tela de juicio nuestra forma de desarrollo. Estamos hablando de que cuando hablamos de cambio climático estamos necesitando reducir las emisiones en un 40% al 2030 y eso exige cambiar nuestra forma en general de consumir, transportarnos, relacionarnos con el ambiente, etcétera. Pero el colapso de la biodiversidad es inminente y está cobrando cada vez más relevancia en cómo, y esos son los líderes mundiales que se reúnen en Davos recientemente, de hecho esta no es la gráfica 2022, la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad viene cobrando un papel cada vez más relevante en esos riesgos que van a tener un impacto significativo digamos, con unas dimensiones que hoy estimamos están en el top de los riesgos en los próximos 10 años. En la gráfica también se ve como los temas verdes, y todo esto es eventos extremos, pérdida de biodiversidad, desastres naturales, incapacidad de actuar oportunamente frente al cambio climático, cobran cada vez más relevancia en la agenda de los líderes globales y empieza a aparecer la pérdida de biodiversidad como uno de esos temas críticos que estamos enfrentando. Más del 50% del PIB global depende del correcto funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra economía depende de los ecosistemas, el agua que consumimos, los commodities que consumimos, para la agricultura, por supuesto, muchos de los insumos que consumimos dependen directamente, no solamente de insumos directos de la naturaleza, sino del funcionamiento de los ecosistemas, y esto muestra el impacto que tiene para el desarrollo. Sin embargo, todavía no lo estamos viendo suficientemente. Esto es un informe que publicamos hace un par de años de cómo las compañías a nivel global, y esto es un informe de 5.200 compañías, están entendiendo el tema de biodiversidad y como lo ven acá, apenas el 20% de las compañías hoy a nivel global, y estas son las compañías más grandes a nivel global, entienden que la pérdida de biodiversidad significa un riesgo para el negocio. Y esto tiene implicaciones porque digamos que hay todo un proceso de entendimiento de qué significa esto para los negocios, pero fíjense que hay sectores altísimamente expuestos a la pérdida de biodiversidad que tiene que ver sectores como la construcción, los agronegocios, por supuesto, los alimentos y bebidas, solo por mencionar algunos, son sectores que, uno, tienen alto impacto en la biodiversidad porque son altísimamente dependientes de los ecosistemas, por una parte, pero por otro también causan grandes impactos en los ecosistemas y esa relación de causa-impacto cobra cada vez más relevancia en la regulación, en la presión de los inversionistas y de los consumidores. Según el WEF, y también digamos que todo este tema de biodiversidad empieza a cobrar relevancia en la agenda a partir de un reporte que hace el Foro Económico Mundial sobre la importancia que tiene la naturaleza para los negocios. Hay una cantidad de oportunidades también asociadas a esto. Subrayé unas en azul porque son algunos de los temas que probablemente se van a mencionar luego, pero fíjense que en 3 sistemas socioeconómicos clave como son el uso de los alimentos, la tierra y los océanos, la infraestructura y el entorno urbano y la energía y la extracción, hay oportunidades gigantescas en un cambio frente a la visión de los ecosistemas, temas como cadenas de suministro sostenible, temas como identificación del entorno urbano, por ejemplo, aquí hablaban ahorita de biodiversidades, conectividad, nature positive, y me preguntarán qué es nature positive, ya con esto termino. Servicios públicos urbanos compatibles con el planeta, modelos circulares y eficientes en recursos, todos estos temas que cada vez están más presentes en la agenda traen consigo oportunidades económicas muy significativas en general
para los negocios y también para las ciudades como esos centros de desarrollo que pueden impulsar también transformaciones importantes frente a la forma como nos relacionamos con los ecosistemas y con el clima, y el rol que juegan es fundamental. ¿Qué se está haciendo entonces y de dónde viene toda esta discusión? Esta discusión se ha traducido a nivel global en algo que hoy llamamos el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, o el Grupo de Trabajo para Divulgaciones Financieras para la Naturaleza. Esto es solo un marco, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque es un grupo de discusión que hoy está empezando a pensar cómo acompañar al sector privado a entender y medir el impacto financiero que tiene para el negocio la pérdida de biodiversidad. Este marco es un marco que apenas está empezando, sacó su primer reporte hace un par de meses, una versión beta de cómo entender esto. No me voy a detener en el detalle de lo que es, simplemente quiero mencionar que hay toda una discusión global muy impulsada también por el sistema financiero de cómo esto tiene incidencia directa también en la sostenibilidad financiera y cómo empezamos a pensar esto desde el sector privado. Ese es el Task Force. Fundamentalmente lo que dice es necesitamos crear una ruta de entendimiento de lo que significa la pérdida de biodiversidad para los negocios. ¿Cómo? Y bueno, primero les cuento que es Nature Positive porque un poco está asociada con esto. El reto que tenemos hoy es no solamente frenar la pérdida de ecosistemas, sino cómo logramos desarrollar una economía regenerativa de los ecosistemas a partir del 2030. Es decir, que la forma en cómo desarrollemos además contribuya a esa regeneración, a esa recuperación del índice que les mencioné al principio, por ejemplo. ¿Cómo empezar? Y lo que menciona este grupo de trabajo es un entendimiento desde cuáles son nuestras dependencias con la naturaleza. Las tenemos todo el tiempo, no tenemos el chip empresarial, no lo hemos tenido, y esto es todo un proceso de que nuestra gestión genera impactos, pero sobre todo es dependiente de muchos de esos ecosistemas y recursos. ¿Cuál es ese nivel de entendimiento? Preguntarnos qué conocemos de la biodiversidad, qué tan dependientes somos de ellos, por ejemplo, de dónde provienen nuestros insumos, esos insumos qué tan expuestos están a determinados cambios asociados, por ejemplo, a disponibilidad del recurso hídrico, a cambio climático, pero también al comportamiento, digamos, de esos distintos commodities que consumimos. Buena parte de los commodities que compran en Europa, por ejemplo, cacao, por mencionar alguno, palma, etcétera, vienen de países como los nuestros expuestos también a la deforestación, y ahí tenemos un potencial muy importante de trabajo. Lo segundo es empezar a entender esto a través de un diagnóstico de esas dependencias e impactos para que nuestra gestión se enfoque en los impactos. ¿Dónde está el core de nuestro negocio y cómo podemos a través de ese entendimiento gestionar aquello que tiene más importancia, además porque puede luego o puede anticiparnos a gestionar riesgos? Y por último, entender esos riesgos y oportunidades. Esas oportunidades de las que les hablé trae una cantidad de beneficios también que podemos empezar a anticipar y a entender, por ejemplo, a través de soluciones basadas en naturaleza. Con esto entonces dejo abierto este panel que sigue. Espero que les deje unos puntos de discusión y unas preguntas para empezar a pensar cómo podemos entender esta agenda como una agenda estratégica e integrada en nuestra visión de desarrollo empresarial. Muchas gracias.